Bien, muchachos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Lo que corresponde es ver el pensamiento de la época del Renacimiento. Ese nombre quizás por ahí lo has escuchado. ¿Qué cosa es un renacentista, profesor? Mira, un renacentista, un intelectual renacentista es aquel literato, filósofo, interesado por la política, científico, que de una u otra manera va a intentar rescatar, recuperar la original cultura griega y romana. Y cuando digo original, cultura griega y romana, me refiero a aquella cultura dejando de lado, sin los comentarios, las interpretaciones, las traducciones de la escolástica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se dio el Renacimiento? ¿A qué se debe este movimiento? Que quizás lo has escuchado alguna vez, quizás has escuchado de los humanistas, ¿no es cierto? Ya, mira, este movimiento se debió a ciertas situaciones históricas que lo veremos en estos momentos, ¿ya? A ver, ¿tú acuerdas que la semana pasada, maestro, veíamos acerca de el feudalismo escolástico, ¿no? Justamente Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, Guillermo de Oca. Ya, mira, para ser bastante concretos este día. Tienes acá Europa, y tú sabes, porque creo que esto ya lo hemos estado hablando muchas veces, tú sabes, profesor, que esta parte de la izquierda, donde está España, Italia, acá por ejemplo, acá está Roma, en esta parte es donde se desarrolló la escolástica, ¿de acuerdo? Entonces la escolástica se dio básicamente, profesor, en todo este segmento de acá de Europa, ¿ya? Esta parte de acá. ¿Qué lengua fue la predominante, profesor, en ese territorio? Ah, ya, profe, fue la lengua latina, el latín. ¿Está bien o no? Ahora bien, como ya lo sabes, yo te conté eso muchísimo, por ejemplo, como ya lo sabes, fue la sociedad árabe aquella que durante muchos siglos preservó el pensamiento de Aristóteles. Los árabes, vamos a pintarlo de amarillo, los árabes, ¿ya? Ocuparon todo este territorio, toditito esta parte que se llama el Medio Oriente, el norte de África, e inclusive los árabes, profesor, llegaron hasta España. Yo me acuerdo que te hablé de todas estas cosas. Ahora, Aristóteles no escribió en árabe, profe. Obviamente, pues, Aristóteles escribió en griego. Entonces, ¿qué pasó cuando los árabes tradujeron el pensamiento de Aristóteles? A ver, tú que sabes mucho de canciones, tú que te gusta mucho la música, tú sabes bien que cuando tú quieres, digamos, pues, ¿no?, entender mejor el mensaje de una canción, creo que lo ideal es entenderlo con su lengua original, ¿o no? Si tú traduces una canción del inglés al español, ya lo puedes hacer, obvio que se puede hacer, pues. Pero también sé sincero que no te sale igualito. Como que la traducción siempre nos obliga a cambiar algo. El objeto traducido, el libro traducido, la canción traducida no queda bien como el original. Eso todo el mundo lo sabe, tú lo sabes bien. Y lo mismo ocurrió en este caso, pues, profe. Cuando los árabes tradujeron las obras de Aristóteles al árabe, es obvio que no va a quedar bien en su lenguaje original, en su pensamiento prístino. Y más aún, cuando, como te conté, y yo recuerdo bien lo que te cuento, los latinos tradujeron el pensamiento de Aristóteles del árabe al latín, principalmente. O sea, una doble traducción. ¿Alguna vez habrás escuchado la frase, hijo, traducción es traición? Nunca te olvides, traducción es traición. O sea, prácticamente cuando el pensamiento de Aristóteles llegó a la escolástica en el siglo II, en el siglo XIII, ya llegó un Aristóteles traducido, un Aristóteles que encima tiene que recibir una interpretación religiosa, darle una orientación cristiana. Pero bueno, estaban contentos los escolásticos con eso. Todo estaba, digamos, bien, entre comillas, profesor, todo estaba bien, hasta que ocurre un acontecimiento histórico que usted de Historia Universal sabrá un montón. La invasión a Constantinopla, profesor. Esta ciudad, que vamos a ubicarla aquí, justo en el límite, profesor, entre Europa y Asia, se llama Constantinopla. En el año 1453, los turcos, que era una suerte de primermanos de los árabes, los turcos
invadieron Constantinopla. Y los turcos no son cristianos, profe. De tal manera que los turcos, al invadir a Constantinopla, motivó a que haya una migración de sabios intelectuales de Constantinopla. Y estos señores, asustadazos pues, por los turcos, ¿no? ¿Qué hicieron? Fugaron, se fueron. Ahora, esta región, la región oriental, no es una región latina, es una región de lengua griega. Por eso es que el Imperio Bizantino también se llama Imperio Griego, pues, ¿no? De seguro sabes eso. Entonces, resulta, profesor, que cuando ocurre la invasión a Constantinopla, los sabios constantinopolitanos se fueron. ¿Y a dónde se fueron, profesor? Obvio, pues uno va a un lugar donde haya pues cierta economía. ¿Y a dónde se fueron, profe? A Italia, a la parte central de Europa, sobre todo a las costas del Mediterráneo, donde hay una gran actividad comercial. Entre ellas, profesor, la ciudad de Florencia, en Italia, valga la redundancia. ¿Y ahí quién estaba? Gente de plata, banqueros, comerciantes, los llamados burgueses. ¿Y ahí qué hay con ellos? Ah, bueno, profe, dije, cuando una persona tiene cierto poder económico, también quiere tener poder político. Y en ese entonces todavía la iglesia tenía poder político. Entonces, esas clases comerciantes, de banqueros, de esa burguesía que estaba naciendo, y estamos hablando en el siglo XV, va a querer enfrentarse con la iglesia para capturar el poder. Ya lo tenía. Quizás alguna vez has escuchado de la familia Medici. Los Medici eran una familia muy poderosa en Florencia, que les gustaba hasta manipular y poner y sacar papas. La cuestión es que estos comerciantes reciben la llegada de estos sabios de Constantinopla en lengua griega, trayendo el pensamiento de Aristóteles en lengua griega. Entonces, por un lado, dirían estas personas, por un lado, tengo los comentarios de Aristóteles, la filosofía de Aristóteles, traducida desde el árabe al latín, orientada escolásticamente, buscando fundamentar que existe Dios y el dominio de la iglesia. Pero por otro lado, de Oriente, llega el pensamiento de Aristóteles original, en lengua griega, más, vamos a decirlo en sencillo, más fidedigno con el autor. Ya, entonces, este Aristóteles traducido al latín con Santo Tomás de Aquino no vale. Hay que rescatar el original. El Aristóteles tal como fue propuesto por el mismo autor. Ya, eso se llama Renacimiento. ¿De acuerdo? Eso nunca te olvides. Entonces, el movimiento renacentista fue una suerte de pretexto para intentar neutralizar ya la decadente sociedad feudal que estaba representado por la Iglesia Católica. Y ocurre por muchos sucesos, pero básicamente también ocurre por la invasión de los turcos a Constantinopla, que motivó que los sabios de este lugar se vayan al centro de Italia. Y además, en ese momento la burguesía necesitaba aumentar su producción y tener más ganancias. Obvio, tú quieres chambear, quieres más plata, ¿no? Es lo más normal. Y para tener más chamba, ¿qué necesitas? Materias primas. Y por tanto, estos países quieren buscar nuevas rutas comerciales. Entonces comienzan a viajar por el mundo entero. Cristóbal Colón, famoso, ¿no? Magallanes, ya, por ahí. Ya más o menos son de esa promoción, de ese grupo. Y también estas personas, para aumentar su producción, necesitan ¿qué? Tecnología, profesor. Claro. Aparece la imprenta, como te voy a hablar en un ratito. Aparece las investigaciones astronómicas. Aparece la crítica a la creencia de que la Tierra es el centro del sistema. Ya todo este periodo muy diverso es lo que se conoce con el nombre del Renacimiento. ¿De acuerdo? Mira, entonces debe quedarte bastante claro cómo el movimiento renacentista significó una suerte de enfrentamiento de las clases burguesas que se asentaban sobre todo en el norte de Italia contra la iglesia. Pero el Renacimiento no se quedó únicamente en Italia, profesor. El Renacimiento también se difundió en Alemania, en Francia, en Inglaterra. En realidad se difundió en toda la Europa que de una u otra manera buscaba romper con el sistema feudal. Y como te comentaba,
el feudalismo significaba una suerte de interpretación cristiana de la filosofía, pero el Renacimiento implica una suerte de volver al origen, volver a las fuentes primarias del conocimiento humano. Para que te des una idea, ¿ya? Una cosa bien sencilla. Mira, por ejemplo, acá tienes el señor Santo Tomás de Aquino, muy famoso él de la semana pasada. Y aquí al costadito tienes el señor Pedro Pomponazzi, ¿ya? Arranca Tomás porque él es el primero. Y Tomás de Aquino dice, como ya lo sabes, estimado estudiante que me ves por la pantalla, yo soy Tomás de Aquino y soy cura, obvio, cristiano, evidentemente, soy italiano y soy seguidor de Aristóteles. No por nada traduje a Aristóteles y le di una interpretación cristiana. Pero, como es obvio, como soy escolástico, sobre todo, yo pongo la fe en primer lugar y a la iglesia. Y si la iglesia sostiene que el alma es inmortal, pues así es, pues, el alma es inmortal, ya está. No importa lo que haya dicho Aristóteles. ¿Tú qué dices, Pedro Pomponazzi? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Pomponazzi, que es renacentista, dice, a ver, querido Santo Tomás, mira, yo me parezco mucho a ti, porque al igual que tú, yo, Pomponazzi, soy cura católico, yo soy aristotélico, claro que sí. Y soy además italiano, para variar de la misma patria. Pero como yo soy renacentista, yo busco traer a la luz el Aristóteles original y ponerlo en primer lugar. Así, si Aristóteles dijo, porque así lo dijo, que el alma es mortal, pues así es, pues. El alma es mortal y punto. Entonces yo, Pomponazzi, busco rescatar al Aristóteles original. El alma del hombre es mortal. Y cuando hablo de hombre, es obvio que me estoy presentando como un naturalista o como un humanista. ¿Qué crees tú? Profesor, como un humanista, claro. Por eso es que una característica fundamental del Renacimiento es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo, profesor? Poner al hombre en el centro de todo. En vez de Dios, el hombre. Pero cuando ellos hablan de hombre, no se refieren tanto, digámoslo así, al hombre abstracto o a la humanidad. No, se refiere a usted, a quien habla, al señor que está manejando su bicicleta en la calle, a la persona que está vendiendo y trabajando, ya, al hombre concreto. Por eso es como tú ves en la pizarra, tú ves con tus lindos ojos, yo he puesto el hombre, acá, el hombre. O sea, se pone al hombre como el centro de todo. Por ejemplo, un señor llamado Marsilio Ficino o Marcelo Ficino. Ficino dice, yo soy platónico, yo quiero estudiar a Platón y por eso que yo, como soy italiano, también fundo una academia platónica en mi país, en Italia. Y sobre todo, soy también platónico y cristiano. Yo intento sintetizar los dos, de tal manera que entre Dios y el mundo esté el hombre. El hombre es el centro entre Dios y los animales, porque el hombre posee alma que se acerca a Dios y posee cuerpo que se acerca al animal. Como ya lo dijo el filósofo Plotino, y te acuerdas cuando hablamos de la patrística, hablamos un poco de él, Dios crea el mundo por emanación, por procesión, por un proceso de a poquito, si quieres así. Entonces, el hombre es el centro de todo lo existente. Pues yo soy sacerdote, pero también soy platónico. Entonces, yo considero de que hay ideas perfectas que lo tiene Dios. ¿Tú qué dices, Pico de la Mirándola? Y Pico de la Mirándola quizás es un señor que se va a enfrentar a San Agustín. ¿Te acuerdas de San Agustín? Que hablamos de él ya hace unos momentos atrás. Entonces vamos a compararlo ya para que quede más clarito. ¿Puede ser o no? Ya mira. Entonces resulta que acá está San Agustín de Hipona y acá está el señor Pico de la Mirándola. ¿Ya? Arranca San Agustín, que es más antiguo. Y San Agustín dice, a ver muchachos, yo soy San Agustín y yo considero
como sacerdote de que Dios planifica la historia de la humanidad. Por tanto, Dios sabe lo que tú vas a hacer y lograr, puesto que Dios lo permite, ya que Dios busca salvarte. De tal manera que si tú logras ingresar a la universidad y ser un profesional de éxito, hijo mío, agradécele a Dios, porque Él quiso que sea así. Además, como ya lo sabes, yo, San Agustín, soy seguidor de Platón, soy platónico. Tú que dices Pico de la Mirándola, y Pico de la Mirándola dice, a ver, San Agustín, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, porque somos curas y porque somos además seguidores de Platón, pero yo soy renacentista, soy humanista y como tal, yo pongo al hombre en el centro. Tú pones a Dios, yo pongo al hombre. Para mí, eso lo que tú dices que Dios hace que nuestros amigos ingresen a la universidad, no. Para mí, Pico de la Mirándola, que tú ingreses a la universidad es tu obra, es tu capacidad, es tu libertad, porque Dios te hizo así y en eso consiste tu valor. Dios creó al hombre y le dio libertad para que el hombre se acerque a Dios o se transforme en bestia. Por eso que el valor de la dignidad consiste en que el hombre es libre. Así que tú tienes que construir tu ser. Y eso es gracias a Dios. Así que nunca te equivoques. Yo, Pico de la Mirándola, sostengo de que los seres humanos tenemos plena y total libertad. Y en ello consiste su dignidad. Por eso tú tienes que entender que el hombre es el centro de todo. Ya ves cómo te das cuenta, muchachos. Los humanistas, de un u otro modo, siempre colocan al ser humano como el centro de reflexión filosófica. Ponen al hombre como aquel sujeto que va a intentar comprender el mundo y hacer su vida. Ese es en el asunto de Ficino, de Pico de la Mirándola, de Pomponazzi, de un señor francés llamado Montaigne, Tomás Moro, Campanella y alguien que vamos a hablar también que es Nicolás Maquiavelo. Como estábamos comentando, muchachos, estas personas, estos personajes, estos intelectuales eran humanistas. Y como lo decía, el humanismo es el movimiento que pone al hombre en el centro de reflexión y como aquel que va a interpretar y a dar un valor a las cosas. Pero cuando hablamos de ser humano o de hombre, no me referimos tanto al hombre, digamos, en abstracto, a la humanidad. No, me refiero a usted. Me refiero a mí. Me refiero al señor que está caminando por la calle. O sea, el hombre concreto, el hombre cotidiano, el hombre que está ahí viviendo. Entonces, ¿qué dice Ficino? Ficino dice, ese hombre que está ahí caminando por la calle es el centro del mundo, está entre Dios y la naturaleza. ¿Qué dice Pico de la Mirándola? Ese señor que está caminando por la calle es libre plenamente y en eso consiste su valor. ¿Qué dice Pedro Pomponazzi sobre ese señor? Que ese señor presenta alma mortal, puesto que así lo dice Aristóteles, ya que Aristóteles afirma de que el hombre es alma y cuerpo, es forma y materia, y cuando se acaba una cosa, se acaba todo. Por tanto, cuando ese señor se muere, pues se acaba todo, ¿no? Así es. Entonces, ese es un humanista, profesor. Y lo mismo ocurre con Montaigne. Montaigne es un francés escéptico. Él dice, la realidad que se presenta ante nosotros es cambiante. Ahora es de día, más tarde es de noche, ayer hubo un poco de calor, o no, quizás por tu casa, un calorcito, no, ahora hace frío, o sea, como que el asunto es cambiante. Entonces, si la realidad es cambiante, ¿cómo podemos obtener conocimientos seguros? No, nada se puede saber con certeza, y por eso es que yo, Miguel de Montaigne, soy escéptico. A lo que podemos hacer, nada más es manifestar lo que el hombre puede expresar de sí, lo que él opine sobre las cosas, lo que él considere, y eso se denomina ensayo literario. Quizás alguna vez has escuchado ese tipo de géneros de escritura muy interesantes. Entonces, un ensayo es un escrito donde el autor manifiesta su punto de vista acerca de un hecho. Ahora, ¿y por qué Montaigne decía eso? Te estoy comentando, pues porque si no podemos conocer las cosas, entonces, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué podemos expresar? Lo que pensamos de ellas, bueno.
lo que suponemos sobre las cosas, nuestra opinión. Ese es Montaigne. Y no solo eso, sino que la época del Renacimiento también tiene mucho que ver con una suerte de, mira, para no ser tan esquemáticos, ¿no? También mucha, digamos, formalidad, es cuestión también de que te ubiques en esa situación, ¿no? Estamos hablando de un periodo histórico de cambios muy importantes para el mundo, ¿no? Como ahora quizás, ¿no? Con este problema de la pandemia, ¿no? Que también vivimos en un estado de incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos qué va a ocurrir exactamente a fin de año, ¿no? Seamos sinceros, fuera de bromas, que a veces uno se bromea con esto, pero si lo pones a pensar mejor, exactamente cómo será nuestra situación a fin de año, o sea, en diciembre, pues no nos es tan clara en realidad. Y quizás eso nos lleva a reflexionar sobre cómo sería un mundo mejor, cómo será como dice ahora, ¿no? Por los medios de comunicación, la nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad donde todos vamos a usar mascarillas, etcétera, ¿no? Ya, seguro. Y quizás a ti no te guste esa nueva normalidad, te va a parecer un poco extraña, sé. Y eso motiva a que pensemos cómo será un mundo sin problemas, cómo será un mundo, digamos, mejor. Una suerte de sociedades ideales, como diseños mentales de sociedades donde la gente, entre comillas, es feliz. Ya, si quizás por ahí alguna vez, debido a que eres un muchacho y debido a la coyuntura, tú has pensado eso, no te pareces, digamos, te pareces muchísimo a lo que muchos intelectuales renacentistas lo decían. Entonces, en el Renacimiento también aparecen una suerte de intelectuales que van a hablar sobre cómo podría ser una sociedad ideal, cómo podría ser una sociedad donde no haya problemas, cómo poder cambiar esto. O sea, la turbulencia te lleva a reflexionar sobre lo que puede ser. Por ese motivo aparece, profesor, el santo de los políticos según la Iglesia Católica, el mártir de la Iglesia, el que murió debido a ciertas reformas que hubo en la época. Este señor se llamó Tomás Moro. ¿De acuerdo? Ahora, para contarte rápidamente sobre esto, mira. ¿Tú alguna vez en tu vida has escuchado de la imprenta? Por ahí, la imprenta, ya. En la época feudal, prácticamente los libros no existían. Lo que tú llamas libros, eso no había, eso es, ¿no?, rectángulo con hojas, no. En ese tiempo los escritos eran rollos. ¿Alguna vez has visto una diploma? Ya, así eran los libros. Eran rollos. Y no eran de papel, eran de piel de cordero, piel de vaca. Entonces la escritura era prácticamente inexistente, profesor. Estamos hablando de la época feudal. Y es más, cuando se escribía algo, se escribía a mano. Y muchas veces los que escribían, que se llamaban copistas, ni siquiera sabían exactamente lo que estaban escribiendo. Solamente hacían trazos, nada más. Y encima, para variar, escribían en latín. Y sabrás que en ese tiempo la gente común y corriente, digamos, la gente de la calle, no hablaba latín, hablaba su lengua, pues, de su país. ¿Y quién hablaba latín? El Papa, los cardenales y punto. O sea, imagínate en esa época, profe, o sea, prácticamente los libros no existían libros. ¿Cuándo cambió la cosa? La cosa cambió cuando aparece Juan Gutenberg, que es un alemán, y inventa la imprenta. Cuando eso ocurrió, lo primero que imprimió Gutenberg fue, ¿sabes qué? La Biblia. Como la Biblia solo lo tenía el Papa, obvio, porque no existían libros, entonces, al ser impresa la Biblia, lo que motivó es que su precio, digámoslo así, su producción aumentase y su precio bajase un poco. De tal manera que los sectores medios o altos, los llamados burgueses, como te comenté hace un ratito, comenzaron a adquirir la Biblia. Ahí en ese contexto entró un señor llamado Martín Lutero, que es un genio, ¿ya? Lutero es un alemán. ¿Y sabes cuál fue el gran mérito de Lutero? Lo que hizo Lutero, profesor, fue algo muy trascendental. Lutero fue aquel que tradujo la Biblia del latín al alemán, para variar. Y cuando eso ocurrió, la Biblia pasó a ser leída por cualquiera, vamos a decirlo así, cualquiera que sabe alemán, obvio, ¿no? Pero como que es más accesible, ¿no? Es como que Lutero le dijera a sus compatriotas: señor alemán, señor comerciante alemán, señor banquero, acá está la Biblia, en tu idioma, en nuestra lengua, un poco más baratita, léelo e interprétalo como te dé la gana.
porque tú eres libre de hacerlo, ya que Dios te dio la facultad del entendimiento para que puedas comprender la Biblia. Y eso motivó a que aparezcan las 50.000 congregaciones religiosas que existen hasta el día de hoy. Por eso es que Lutero es el gran reformista de la iglesia. Él rompe con la iglesia. Él no le gustaba que se venda los perdones. ¿Ya? No le gustaba eso. Estaba en contra de las llamadas indulgencias. ¿De acuerdo? Entonces Lutero buscó un pretexto. ¿Y cuál fue? La traducción de la Biblia al alemán. Y no solo eso, sino que Lutero decía, ¿tú tienes problemas? ¿Quieres hablar con Dios? Ya. No vayas a la iglesia, no es necesario, porque al fin y al cabo tú eres hijo de Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Tú quieres hablar con tu padre? Acércate a él. Anda a tu cuartito, enciérrate ahí al costado de tu camita y haz esto. Rézale a Dios directamente. ¿Para qué vas a ir? Y eso se llama sacerdocio universal. Rézale a Dios de frente. O sea, entre el hombre y Dios no hay intermediarios, no hay un cura que esté en medio. No, eso son barbaridades. No, olvídate de eso, estás equivocado. Y entenderás que eso motivó a que Lutero con todo ahora sí, rompiera con la iglesia. Pretextos, obviamente, ¿no? Para que también cada país logre cierta independencia. Y por eso que en Inglaterra, ¿te escuchan? Por eso que en Inglaterra aparece la iglesia anglicana. En Inglaterra había un señor, Enrique VIII, era el rey de Inglaterra. Entonces Enrique VIII dijo, qué chévere, así que el señor Lutero, con esto del sacerdocio universal y con el asunto de interpretar la Biblia libremente, pues nos motiva a romper con la iglesia. Bacán, habrá dicho Enrique VIII. Entonces yo, rey de Inglaterra, Enrique VIII, también rompo con la iglesia y voy a fundar mi iglesia anglicana, donde yo me voy a poner como el sumo pontífice, que hasta ahora es así. Hasta ahora la monarca de Inglaterra es la sumo pontífice, digamos la papa, vamos a decirlo así, de la iglesia anglicana. ¿Y quién hizo esa ruptura? Enrique VIII, motivado por las reformas de Lutero. Pero ¿quién se opuso a Enrique VIII? Un ministro de él, justamente. Será su ministro, un hombre de confianza, pero al final también dijo, no, yo soy leal a la iglesia. ¿Y quién fue? El que te comentaba, Tomás Moro. Entonces, Tomás Moro dice, no. Yo no voy a romper con la iglesia jamás. Yo soy leal a la iglesia. Y por eso que Tomás Moro fue preso y le cortaron la cabeza. Así de simple. Lo condenó así, decapitado. Y Tomás Moro escribe un libro, obviamente antes de morir, obvio, ¿no? Llamado Utopía, como su nombre lo dice. Sin, topos lugar. Es un lugar fantástico, un lugar que no existe en ningún lugar de la naturaleza. Y ahí Tomás Moro dice, la propiedad privada hace daño a la gente porque permite que las personas se vuelvan egoístas. Por tanto, yo voy a diseñar una ciudad en la cual no exista libertad para explotar, que los bienes sean para todos y que las personas puedan tener libertad de creer en que quieras, excepto de ser ateo. La libertad religiosa es para todos, seguro. Cree en Dios, cree en otro Dios que quieras. Pero ateo no te pasa, ateo no te pasa, no puede ser. Y claro está, en esa sociedad llamada utopía, la propiedad privada será abolida. Y quedó ese nombrecito, ¿no? Utopía. ¿Nunca has escuchado la palabra de utópico? Es utópico lo que dices. No es como decir, es muy soñador, ¿no? Es utópico. Ya, ¿de dónde sale esa palabra utópico? De la obra Utopía de Santo Tomás Moro. ¿De acuerdo? Y en el mismo talante también estaba Tomás Campanella. Campanella era un italiano que conoció a un señor que voy a mencionar de acá un ratito, llamado Galileo Galilei. Y Campanella escribe una obra llamada La ciudad del sol. Campanella, cura, fue condenado por la Inquisición a cadena perpetua, pero estuvo en la cárcel 27 años. Campanella escribe una obra poniendo al sol como una suerte de suprema divinidad, y el sacerdote es el sacerdote del sol. Alucinante esos patas. O sea, imagínate ese tipo de literaturas fantásticas que te mencionaban cosas como que la gente adoraba al sol, donde no hay propiedad privada. Y Campanella también decía lo mismo, ¿no? La propiedad privada no puede ser, la propiedad debe ser comunal. Pero, señor Campanella, y en esa sociedad ideal, ¿quién debe gobernar? Los sacerdotes. Al fin y al cabo, soy cura, ¿no? Pero sacerdote de Dios.
y Dios es el sol. Y por esa razón también la iglesia, claro, lo comenzó a agarrar por ahí. Pe. Sí que el sol, no te pases, pe. Dios es el papá de Jesús. Por eso de palo, comenzaron a chancar a Campanella. Y lo metieron preso, como estaba comentando, 27 años preso. Y Campanella decía, si algo quieres tener veneración, si algo quieres adorar, adora a las tecnologías, a los avances tecnológicos. ¿Te imaginas que es como que Campanella estuviese vivo, ahora andando por acá, y dijera, pues, ¿no? Viera el internet, los celulares, las computadoras, dijera, mira, esto es lo que hay que adorar, ¿no? El hecho que hablemos por acá, por esta conferencia, por esta grabación, el hecho que tú tengas tu celular con HD, con YouTube, Facebook, Campanella dice, esto es lo que tú debes adorar, venerar, porque es el avance de la humanidad. Ese es Tomás Campanella, ¿de acuerdo o no? Y entonces estos pensadores son los considerados así pensamientos utópicos, o sea, pensadores utópicos. Muy bien, está Tomás Moro y Tomás Campanella. Moro es inglés, Campanella es un pensador italiano. Frente a las propuestas utópicas de Moro y Campanella está el realismo político de Nicolás Maquiavelo, pensador italiano, que va a presentar cómo los políticos se comportan en la realidad. Para entender eso, vamos a hacer una pequeña comparación, muchachos. Por un lado tenemos a Aristóteles y Santo Tomás, por aquí, y por allá el amigo Maquiavelo. Entonces viene Aristóteles y dice, como ya lo sabes, estudiante, la base de la política es la moral. Un buen gobernante, ante todo, es una buena persona, porque recuerda que el objetivo del gobierno es hacer que las personas sean felices. El hombre por naturaleza busca la felicidad y eso le encuentra en el Estado. ¿Tú qué sostienes, Santo Tomás? Y Santo Tomás dice, yo, Tomás de Aquino, estoy de acuerdo contigo, Aristóteles. Es verdad. Para nosotros la base de la política es la moral. Y un hombre político, un hombre gobernante es ante todo una buena persona, puesto que el objetivo es que las personas sean felices. Pero yo como sacerdote católico considero de que existe una suprema felicidad en el reino de los cielos. Y para ello se necesita un estado superior y este es la Iglesia Católica. ¿Tú qué dices, Maquiavelo? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Y Maquiavelo dice, no, nada que ver. En ese punto ustedes están equivocados, señores. Están equivocadísimos. Ustedes lo que están diciendo los chicos es mentira. Lo que en el fondo ustedes están diciendo es manifestar lo que ustedes quieren que sea, lo que ustedes suponen lo que debe ser. La base de la política es la moral. Yo, a diferencia de estos señores, yo voy a presentar cómo son las cosas realmente. Y lo que tú puedes ver en todos lados, desde por la tele hasta cuando estés por la universidad estudiando, es que en política, hijo, una cosa es la moral por allá, y otra cosa es la política más allá, separados, disyuntos, no hay relación. La política, hijo mío, es amoral. El hombre no es malo, pero tampoco bueno, aunque el hombre tiende hacia el mal, el hombre tiende a portarse mal, y al ser humano le encanta algo, le fascina algo, le gusta algo, el poder, porque con poder obtiene todo. Por esa razón los políticos hacen cualquier cosa, pero cualquier cosa, solo con el propósito y el objetivo de tener poder. Por ejemplo, si una persona mata a alguien por celoso, le quitó a su enamorada, ya que esto es malo, no puedes hacer eso. Además, no exageres. Pero si tú matas a alguien, ¡pum!, por poder, ya ese acto no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, no es ni bueno ni malo, no es nada, es neutro, porque es un acto político. La política es amoral. Y el príncipe hace de todo, no solo para tener poder, sino además para mantener el poder. Y esa es la verdad, queridos. Esa es la verdad verdadera, la verdad auténtica. La política es amoral y por eso es que yo, Maquiavelo, me han hecho famoso con la frase el fin justifica los medios, que jamás lo dije. Pero
Queda bonito, resume mi pensamiento, pues el fin justifica los medios. Porque se puede hacer lo que sea con el propósito de obtener lo que queremos. Y en política es así. Por eso es que tú ves, diría Maquiavelo si usted estuviera vivo, por eso que tú ves que en el gobierno hay tanta corrupción. Porque hay prebendas, hay arreglos. Y uno puede decir, su qué inmoral es el gobierno. ¿Qué diría Maquiavelo? No, hijito, no es que sea inmoral. No es que sea malo, es que así es la política. Así es, así lo vas a encontrar. El objetivo del político no es hacerte feliz. El objetivo del político es tener poder, punto. Porque el poder se gana todo, todo, todo. Y por eso es que yo, Maquiavelo, no estoy a favor de esas teorías de cómo será una sociedad ideal. Aunque Maquiavelo es primero. Maquiavelo primero escribió ese texto muy famoso llamado El Príncipe, y después aparecieron los utópicos a criticar a Maquiavelo, presentando esas teorías de soñar, de teorías perfectas, idealistas, ¿no? Como Tomás More y Campanella. Ahora, pues claro, pero yo lo presenté después como para intentar compararlo, ¿no? Cuando hablamos de Renacimiento, entonces, estamos hablando de una época en la cual cómo se intenta cambiar las cosas, ¿no? Cómo se intenta presentar una sociedad diferente. Una sociedad que se basa en lo real, en lo que podemos ver. Tú no ves políticos que buscan el bien, tú ves políticos que quieren poder. O sea, es lo que tú plasmas en tu experiencia. Entonces, el objetivo del conocimiento es decirnos lo que la experiencia nos dice. En esa línea también está Francis Bacon, es un inglés. Bacon dice, Aristóteles nos habla acerca de su lógica, ¿no? De recontra deductiva, escolástica, luego viene Tomás de Aquino a hacer todas sus inferencias de dioses. Por favor, oye, por favor. La cuestión es estar así. Esta deducción es ociosa, es de Aragán, es un juego de palabras. Si quieres estudiar algo, observa, realiza inducciones, generaliza. Es como que Bacon estuviese vivo y dijera, ¿por qué existe la medicina? ¿Por qué de acá a unos meses habrá una vacuna contra el coronavirus? Diría Bacon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque los médicos han querido saber cómo funciona el virus? No, es bien tontín. Lo que hace el médico es investigar, observar y sobre eso plantear una ley. Prueban esta vacuna contra el coronavirus en este paciente. El paciente se cura. Prueban esta misma vacuna contra el coronavirus en este otro paciente y también se cura. Prueban esa misma vacuna contra el coronavirus en ese tercer paciente y también se cura. Por tanto, ¿qué va a decir el médico? Ya, acá tenemos la cura contra el coronavirus, ¿o no? Ya, y ese proceder se llama inducción. Y ya el señor Francis Bacon, ya como que él no sabía nada de coronavirus, obviamente, pues, pero como que él ya se las planteaba, ya se las olía. Allá, en vez de estar, hay que observar. Hay que investigar, hay que experimentar. Por eso que Bacon es un gran precursor del empirismo moderno. ¿Qué es el empirismo, profesor? Aquella doctrina que afirma que el conocimiento parte de la experiencia. Ahora, ¿y para qué tenemos conocimientos? Los conocimientos son no para saber, es para curarnos, diría Bacon, si estuviese vivo, contra el coronavirus. O sea, controlar la naturaleza. En vez de que el coronavirus nos haga daño, lo que vamos a hacer es controlar y matar al coronavirus. Por eso Bacon es famoso por sostener que lo importante es que el conocimiento permite el control del mundo. De ahí que a Bacon se le adjudica la frase, quizás escuchó alguna vez, saber es poder. Eso se ve en todas partes, hasta en el fútbol, ¿o no? ¿O no se ve en el fútbol? Un técnico quiere ganar a este equipo. ¿Qué hay que hacer para ganar a este equipo? Conocerlo. Una vez que se conoce el equipo, se hace la estrategia y ¡plá! Se le gana el partido. Pero Bacon decía, pero para ello hay que barrer con la escolástica, hay que barrer con Aristóteles. Yo considero que hay que buscar la esencia de las cosas. Todavía tengo algo de edad media, ¿no? La esencia. Pero para ello hay que observar y establecer inducciones. Y además, para observar y establecer inducciones adecuadamente, hay que purgar la cabeza, hay que purgar la mente de ciertas ideitas, de ciertas cositas que a veces nos perturban. Los ídolos. Desde que somos niños, la sociedad
nos ha inculcado ciertas creencias, supersticiones, tradiciones. Tú eres un investigador, todos los días estudias y estás bien pendiente, estás ahí, quieres encontrar la vacuna contra esa enfermedad. No, pero hoy día es feriado porque es Navidad. ¿Qué tiene que ver la Navidad? Ponte, investiga. ¿No quieres tener el éxito? No, es que es feriado porque es Navidad. No, es que así me inculcó desde que soy chiquito. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Vota a ese ídolo de tu tribu, ídolo de tu sociedad. Tribu y sociedad, pues hijo, lo sabes, lo sabes. ¿Me hago entender o no? Ay, no, pero es que yo tengo miedo porque quizás estoy yendo en contra de mi religión. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tienes? ¿Tienes problemas? Bota de tu cabeza ese ídolo de la caverna. ¿Te acuerdas que una vez, eso sí me acuerdo lo que te dije, ¿te acuerdas una vez cuando hablamos acerca de la caverna de Platón? Platón que decía, las personas nos parecemos a ciertos seres humanos que están en el fondo de una caverna y están encadenados y no se pueden mover. Y las cadenas representan nuestras supersticiones, nuestras creencias, nuestros prejuicios. Ya, pues igual, pues, ¿no? Ay, no es que tengo miedo porque Dios me puede castigar. Es una cadena. ¿Sí? No quiero hacer nada. Rompe esa cadena. Pareces esa persona que está en el fondo de la caverna, como decía Platón. Bota eso. O sea, hay que eliminar las creencias sociales y hay que eliminar las creencias personales. Y no seas florero. Tú revisa un conocimiento antiguo y tú revisa un conocimiento actual. El conocimiento actual es preciso, breve, sencillo y claro. Las palabras rimbombantes, esencia, sustancia, primer motor. Bota esas palabras que no entiendo nada. Bota, no seas florero como el comerciante, con mucho respeto a los amigos que trabajan en un mercado, ¿no? El mercader, como sea, quiere convencer al cliente. Sí, caserita, está bien este producto. Vete un floro, ya, bota esos floros. Pues bota ese ídolo del mercado, ídolo del mercader, ídolo del foro, por no decir ídolo del floro. Habla con precisión. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la navaja de Ockham? El conocimiento debe ser preciso, ¿no? Claro, no hay que abusar del lenguaje. Y ya olvídate de almas inmortales. ¿No? Serás feliz en el mundo de las ideas, cuando tú te mueras te encontrarás con Dios. Es más, parece una novela, ciencia ficción, eso parece que no sé, es como una leyenda, como ahora decimos, como Blancanieves, los 7 enanos, ¿existirá Blancanieves? Ay, como feliz como Blancanieves. Por favor, oye, ¿qué tienes? No quiero vivir en un mundo de la fantasía como Cher. Cher, ¿qué estás hablando? Vive lo real, déjate hablar de almas inmortales, de dioses, de fantasmas, de apariciones. Bota esos teatros que tienes en tu cabeza. Bota esas novelas que tienes en tu cerebro. Básate en lo real. Y solo así lograrás el conocimiento de la naturaleza. Ese es Bacon. Si tú te das cuenta, hay algo muy común, muy semejante entre Bacon y Maquiavelo, ¿o no? En que tanto uno como otro considera de que para conocer y saber algo con certeza hay que basarnos en esto. En los ojos, en las manos, en lo que podemos percibir. Somos empiristas, ¿no? Claro que Maquiavelo se orienta más a la cuestión política. Lo que tú ves es gente que se muere por poder y hace todo por poder. Por eso es que Maquiavelo es un realista político. Y Bacon, por su parte, dice, para que tú conozcas, básate en la observación, investiga, generaliza, haz inducciones y elimina de tu cabeza todos estos ídolos. Tus creencias sociales, tus creencias personales, el abuso del lenguaje y las teorías idealistas que tanto daño hacen a las personas. Y por eso saber es poder. Eso decía, o al menos se le adjudicó a Bacon. Interesante lo que estábamos hablando sobre Bacon, ¿no? Bacon ya es como un filósofo moderno, maestro. O sea, Bacon ya dice, ya olvídate de la Edad Media con sus fantasmas, con que vamos a demostrar que existe Dios. Ya cánsate con eso y vamos a ver la naturaleza. Vamos a ver cómo funcionan las cosas para controlarla, dice Bacon, ¿no? Chévere, estos filósofos son bien interesantes, si te das cuenta, ¿no? Y más aún cuando enfaticé mucho de que estos pensadores eran humanistas porque ponen al hombre como el centro. Pero no solamente eran humanistas, profesor. Muchos de ellos, científicos notables,
fueron también naturalistas. Fueron personas que veneraban la naturaleza. Decían, esto es lo más grande que hay. Ya no es Dios, sino esto. Esto es lo excelso. Esto es lo que vamos a investigar. Y por eso que muchos se vuelven panteístas. ¿Y qué es un panteísta, profe? Es aquel que afirma que esto es Dios. Entonces viene el señor Nicolás de Cusa. Y Cusa dice, Dios es como la naturaleza. Porque si Dios es infinito, lo infinito es infinitamente en todo aspecto, por tanto, infinitamente grande e infinitamente pequeño. En Dios se unen los contrarios y eso es lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza es infinitamente grande, pero también pequeñito. Interesante, ¿no? Es como que Cusa, que es un sacerdote, ¿eh? Estamos hablando de curas, profe, pues estuviera vivo y dijera, lo que te enseñan en química, ¿no? Tú partes un átomo que se suponía que era lo más pequeño, pero todavía hay elementos más chiquitos, electrones, protones, neutrones, y es más, hay todavía más chiquitos que eso. Y sigue. La naturaleza es infinita en pequeñez, pero también es en gigantez. O sea, en la naturaleza se sintetizan los contrarios. Y eso es divino, dice Cusa. Y la filosofía de Cusa va a influenciar muchísimo en Giordano. Por eso es que Giordano Bruno va a decir, yo estoy de acuerdo mucho con Cusa, pero yo voy más que él. Porque para mí, esto no solo se identifica con Dios, sino que esto es Dios. Esto es lo único que debemos adorar. Si algo quieres venerar, si algo quieres adorar, adora esto, al aire, al sol, a las estrellas, a este mundo por el cual tú estás vivo y por el cual vamos a morir. Esto es Dios. Y si Dios es el mundo, por tanto, ¿el mundo tendrá límites? No, es como lo dice Nicolás de Cusa, el mundo es infinito. Y eso le llevó a la muerte a Giordano, pese a que era un religioso también. Mira, para que entiendas esto, mira. ¿Cómo era la visión del mundo de los antiguos y de los medievales? Así. Tierra, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, cerrado en estrellas. Todos los planetas, el Sol y las estrellas estaban en círculos. Entonces el límite del mundo son las estrellas. Así pensaba Aristóteles. ¿Alguna vez tú has visto o alguna vez te has quedado mirando el cielo en una noche despejada? Y si has estado así mirando de noche, en un día de verano donde hay puras estrellitas bien chévere, te habrás percatado, y hazlo, si no lo has hecho, hazlo, ve. Quédate así, unas 3 horas, quédate así, viendo las estrellas. Y te vas a percatar, te va a dar una suerte de ilusión al considerar de que el cielo te forma como si fuera un casco gigantesco y curvo. Y ese casco se mueve. Y te da la impresión de que el cielo fuera una suerte de techo curvo que se está moviendo. Y obviamente al moverse las estrellas también se mueven. Entonces los griegos y los medievales creían de que, por ejemplo, esta esfera de donde están las estrellas se mueve. Y al mover, nosotros que estamos aquí en la Tierra observamos a esto moverse. Y también el Sol se mueve. Tú ves el cielo con tus lentes, obviamente, y te das cuenta que el Sol se está moviendo. Entonces, por tanto, el Sol sigue una trayectoria circular, como si estuviera en una esfera gigantesca. Eso se ve. ¿Y quién está en el centro? La Tierra. Y esto coincidía con lo que planteó la Iglesia. Porque se supone que Dios crea al hombre y pone al hombre en el centro de la creación. Y si estamos en el medio acá, pues estamos en el centro de la creación, pues. Por eso que viene Santo Tomás de Aquino y dice, Tomás de Aquino, ¿qué dice? Ya, por acá está Dios, que es el primer motor inmóvil que mueve todo. Así de simple. Entonces, alguien, por ejemplo, le preguntaba a Aristóteles,
o a un señor llamado Claudio Ptolomeo, que es un egipcio del siglo II en nuestra era, que defiende las tesis de Aristóteles. Oye Aristóteles, oye Ptolomeo, una pregunta. Si tú dices que todas las estrellas están en una esfera grandota como si fuera un techo, ¿por qué esta estrella de allá es chiquitita? Un puntito. ¿Y por qué esa estrella de allá es más grande, un estrellón? A ver, ¿por qué Aristóteles? Y Aristóteles le diría, a ver, a Franco, ¿no? Si todas las estrellas están en un techo curvo, ¿por qué este es chiquito y por qué este es grande? ¿Por qué? Bueno, porque así es, porque este es chiquita y este es grande, pero todas están en un techo y por tanto todas están a la misma distancia de la Tierra. Y más allá de estas estrellas, ¿qué hay? Nada, no hay nada. A mí no me importan esas preguntas. Así estaban esos patas. Y no solo eso. Oye Aristóteles, oye Ptolomeo, una pregunta, dígame, ¿por qué las cosas, mira acá, caen? ¿Sabes por qué cae? Te explico, encantado. Porque estamos en la región sublunar. Entre la Tierra y la Luna, todo cae porque todo tiene principio y fin. Y todo lo que tiene principio y fin es perecible. Por eso es que todo muere, por eso es que envejecemos y morimos. Y esta región de la Tierra a la Luna está hecha de agua, de aire, de tierra y de fuego. Pero de la Luna para allá, o sea, la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas están hechas de una sustancia divina llamada éter. Y como la Luna está hecha de éter, entonces la Luna sigue un movimiento circular. Y como tú sabes geometría, sabes que el círculo no tiene inicio ni final, es eterno. En cambio, la recta no, la recta sí tiene inicio y tiene final. Y por ese motivo, como la Luna y el Sol están hechos de éter, la Luna y el Sol, y los demás planetas, claro, son bolitas perfectas, bolitas, como si fuera una perfectísima bolita de billar que está arriba en el cielo. Así pensaban esos patas, maestro. O sea, los antiguos y los medievales creían, lo voy a decir de nuevo, que la Luna es una bola perfecta porque está hecha de éter, que es una sustancia divina. Y por ese motivo la Luna gira alrededor de la Tierra en forma circular, ya que el círculo es un movimiento perfecto. En cambio, de la Luna para acá, está hecho de agua, de aire, de tierra y de fuego, y por tanto los elementos son perecibles, de ahí que las cosas nacen y mueren, y las cosas se mueven en línea recta. Tenía su lógica, ¿no? Tampoco no eran tan tontines, ¿cierto o no? Tenía su lógica, claro. Y así estaban contentos. Todo estaba bien, vamos a decirlo así, hasta que viene un señor llamado Nicolás Copérnico. Quizás habrás escuchado alguna vez de este señor polaco. ¿Qué hizo Copérnico, profesor? Mira acá y compara con esto. Nada más. No hay mucho que decir. Lo que hizo Copérnico, profesor, es simplemente agarrar al Sol y ponerlo en el medio, así, ¡pac! ¿No? Cambiar de lugar. Y dejó todo igualito. Acá está Júpiter, acá están las estrellas, todo igualito. Solamente Copérnico hizo ¡pac! Lo movió. ¡Tac! Y Copérnico lo presentó como una hipótesis. Y por esa razón se salvó de la Inquisición, la organización que perseguía a las personas que iban en contra de la religión. Porque para la religión la Tierra está en medio. Por eso que a Copérnico no le hicieron nada. En cambio, Bruno lo planteó como verdad. Bruno, el que hablé hace un ratito, el panteísta. Y Bruno comenzó a decir, ¿qué límites y qué 8/4? Estas son tonterías. Esto es Dios. Y si esto es Dios, es infinito. Y si es infinito, entonces no hay límite alguno. ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Por qué esa estrella es chiquita? ¿Por qué chiquita? No, te está estafando. ¿Sabes por qué esa estrella que está en el cielo chiquito? Porque está recontra lejos. ¿Y sabes por qué esa estrella lo ves más grande? Porque está más cerca. Porque el mundo es infinito. Y así como nuestro Sol es una estrella y está rodeada por la Tierra, obvio, del mismo modo, mirad esa estrella, ese puntito chiquitito,
esa estrella, te lo juro, también es un sol. Y como es un sol, pues debe tener su tierra rodeándola. Mira esa otra estrella que está por allá, decía Giordano Bruno. Mira esa otra estrella, también es un sol. Y como es un sol, debe tener su tierra rodeándola. ¿Te imaginas lo alucinante? Es como si tú estuvieras mirando el cielo y vieras un puntito, no es una estrellita ya. Entonces tú piensas y dices, eso es un sol como nuestro sol. Y como es un sol, debe tener su tierra. ¿Qué está insinuando ahí? En la tierra, ¿quién está? ¿Quién está en la tierra? Los seres vivos. Por tanto, ¿qué está insinuando Giordano Bruno al decir que ahí ese puntito amarillo es un sol y por tanto debe tener su tierra? ¿Qué está insinuando el pata? Vida en otros planetas, ¿o no? Ya entenderás que para hablar así, ya como que el asunto era muy mal creadito, ¿no? Y por eso que Giordano lo condenaron a muerte y lo quemaron vivo. Y Giordano nunca jamás se retractó. No. Yo jamás me voy a retractar. Giordano Bruno, retráctate. No digas de que hay infinitos mundos e infinitos soles y no insinúes que hay vida en otros planetas. No. El mundo es Dios. Y si esto es una estrella, es un sol. Y como es un sol, debe tener su tierra. Lo siento, Giordano, morirás achicharrado. Y lo mataron en el año 1600. Y Giordano Bruno, jamás de los jamases, se retractó. Tanto así que dice que cuando Giordano estaba, estaba ya en la hoguera, ya estaba la leña ahí, el señor estaba amarradito, ¿no? Ya le iban a quemar. Viene el sacerdote y se acerca, ¿no? Siempre cuando iban a matar a una persona, el cura lo que hacía era pues que el condenado le dé un beso al crucifijo para que de ese modo su alma se vaya al cielo, ¿no? Entonces el cura le decía a Bruno, Giordano Bruno, antes que te mueras, besa el crucifijo para que te arrepientas de decir que hay vida en otros planetas. Y Bruno, teniendo el crucifijo ahí y a punto de morir, ¿qué hizo? Y no besó el crucifijo. Y ya lo quemaron, pues. Ese es el asunto. Y quien estuvo, mira, escucha, y quien estuvo en ese talante años después es Galileo. Lamentablemente Galileo sí se retractó, pero Galileo Galilei fue condenado a prisión domiciliaria y murió preso encerrado. ¿Por qué? Porque él, siguiendo esta lógica de observar, Galileo copernicano, que sostuvo que el sol está en medio, se atrevió a agarrar un telescopio, él fabricó un telescopio y comenzó a mirar la luna. Y recuerda que, ¿qué decían los antiguos? La luna es una bolita perfecta. Galileo, a ver, perfecta, dice, ¿no? A ver, voy a usar mi telescopio. A ver, voy a mirar. ¿Perfecta? No, estás loco. La luna tiene, tiene huecos, tiene montañas. ¿Cuál perfecto? Es una pelota de una roca ahí que está arriba. Ese es Galileo. No, está hecha de éter, cura. A ver, mira tú, pues mira con tus ojos, a ver. ¿Cuál éter? Una montaña es de éter, ¿cómo es eso? No es piedra, es tierra. Y a eso Galileo motivó que esta diferencia sea tontería, que todo es lo mismo. Y no solo eso, sino que Galileo comenzó a mirar al sol. Así que el sol está hecho de éter, ¿no? Y comenzó a mirar al sol. A ver el sol. ¿Te imaginas en esa época ver al sol con un telescopio? Interesante. Oye, pero el sol tiene manchas. Y no solo eso. Mira, las manchas desaparecen. Luego las manchas aparecen. Entonces parece que el sol gira. El sol también se mueve. Es obvio de que Galileo se estaba oponiendo a la iglesia con esas posiciones. Y es claro de Galileo estaba diciendo, no. Se está moviendo. Y no solo eso, sino que Galileo agarró un telescopio más potente todavía. Así que dice que es de éter, ¿no? Oye, tú estás bien equivocado, Estás equivocadísimo. ¿Cómo está hecho de éter? Y no solo eso, como te dije hace un rato. Oye, esas manchas desaparecen y aparecen. Oye, entonces el sol gira. Entonces todo se mueve. No hay nada inmóvil. El sol gira. Y lo que hizo Galileo fue algo más trascendental inclusive. Agarró un telescopio aún más potente y comenzó a mirar a Júpiter. Y comenzó a decir, pero Júpiter también tiene unas pequeñas estrellas a su alrededor. Claro, entenderás, maestro, que en ese tiempo
estamos hablando del siglo XVI, pues un telescopio hacía que al ver a Júpiter, lo veías rodeado de pequeñas estrellitas. No eran estrellas, lo que estaba viendo Galileo eran los satélites de Júpiter. Solamente que Galileo los veía desde acá como unas estrellas. Interesante, ¿no? Oye, tiene estrellas. Por tanto, Júpiter es como otro sistema solar. Y voy a contar, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4. 4 estrellas rodean a Júpiter. Entenderás que todas esas cosas implicaban meterse en problemas bien serios con la iglesia, ¿no? Porque bajo ese punto de vista, si hay estrellas rodeando a Júpiter, entonces no todo rodea a la Tierra, profe. Hay cosas que rodean a Júpiter. Y ya pues con Galileo el asunto de el copernicanismo, o sea, la teoría que afirma que el Sol está en medio y que la Tierra es un planetita más de los muchos que hay, ya pues era la que tenía que imponerse, ¿no? Y estas teorías de Aristóteles, Ptolomeo, ya pues no tienen nada que hacer, ¿no? Y Galileo, italiano, es de la promoción de la época de Johannes Kepler. Kepler era un sacerdote, muy devoto en Dios. Y Kepler, por más que intentaba sostener de que los planetas se movían en forma circular, al final tuvo que admitir que eso es imposible, porque no podía explicar, por ejemplo, por qué ahora estamos en invierno y después de unos meses en verano. Porque si, por ejemplo, la Tierra girara en forma circular alrededor del Sol, entonces recibiría siempre la misma temperatura, por ejemplo. Y los días y las noches tendrían exactamente la misma duración. Obvio, ¿no? Entonces Kepler se mataba la cabeza, ¿no? Pues, ¿cómo hago para juntar la tesis de afirmar que la Tierra se mueve en círculos y de ese modo no romper con mi religión? Porque Kepler, repito, era muy devoto, era un religioso en realidad. No le quedó otra más a Kepler que sostener esto, ¿no? Que en realidad los planetas no se mueven en círculos, como inclusive lo pensaba Copérnico, sino que los planetas, acá está la Tierra, acá está Júpiter, se mueven en elipses. Y por esa razón la Tierra unas veces está más cerca al Sol y otras veces más lejos del Sol. Así. Interesante, Kepler. Y quedó. Y las leyes de Kepler fueron tomadas, hechas suya por otro genio que también le interesaba sobre todo la religión, Isaac Newton, porque uno más conoce a Newton como científico, ¿no es cierto? Pero en realidad Newton, si bien es cierto, pues es el padre de la ciencia moderna, vamos a decirlo así, es el gran científico de la mecánica clásica, pero la mayor producción intelectual de Newton no era científica, sino teológica. Era muy creyente en Dios, Newton, aunque no era católico, ¿ya? Pero él consideraba de que todo depende de Dios, ¿ya? Entonces, Newton toma las leyes de Kepler y plantea una teoría general del universo a través de 3 leyes que seguro lo sabrás muchísimo en tu clase de física. Entonces, al final, dice Newton, el Sol es una estrellita más. Y acá está Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno. Ahí está Júpiter con sus satélites. Y al final están las estrellas así, de manera infinita, como lo decía Giordano. Pero, este orden que encontramos, sujeto a leyes mecánicas, este orden depende de Dios. Es Dios quien le da ese atributo al mundo. El mundo de por sí necesita de Dios. Pero el mundo se explica a través de leyes mecánicas invariables, donde el espacio y el tiempo son absolutos. El espacio es el mismo aquí que en esa estrella. El tiempo es el mismo aquí que en esa otra estrella. Son absolutos. Interesante, Newton. Y claro, Newton, repito, era un hombre muy creyente en Dios, aunque las tesis de Newton ya barrieron con todo, eliminaron esto pues del agua, del aire, del éter y demás cosas raras. Todo es materia sujeto a leyes, dependiente de Dios, claro. Por eso es que después de Newton, que vamos a ver la próxima clase, ya en el siglo XVIII, muchos intelectuales se van a volver hasta ateos, materialistas ateos. Van a decir, bueno, le quitamos a Dios y decimos que todo es materia sujeto a leyes y se acabó el asunto, pues, ¿no? Aunque, bueno, Newton, repito, no llegaba a eso, ¿ya? Entonces, repito, muchachos, el Renacimiento es una época donde no solamente se caracteriza por una suerte de humanismo, sino también por un naturalismo. Los renacentistas afirman de que es importante también venerar la naturaleza,
Está Nicolás de Cusa, que sostenía que el mundo es tan infinitamente grande o pequeño como Dios. Está Bruno, que fue muerto por decir que el mundo es Dios y porque hay infinitos soles, infinitas tierras. Y también están las investigaciones astronómicas, ¿no?, que van a dejar de lado estas concepciones aristotélicas tolemaicas y que van a partir del copernicanismo a sostener que el mundo no tiene límites cerrado por estrellas y que además, como lo planteó Galileo, toda la naturaleza está hecha de lo mismo, de materia. En la Tierra y en la Luna hay montañas y que hay satélites que rodean a Júpiter. Aunque Galileo no lo concebía de esa manera como satélites, sino como estrellas. Ya luego viene Kepler, que comienza a afirmar pues, de que el movimiento planetario es elíptico, y Newton cierra el asunto planteando que toda la naturaleza está hecha de materia sujeta a leyes mecánicas, aunque Newton todavía considera lo importante que es Dios para la organización del mundo. Esta es la época del Renacimiento, chicos, de grandes cambios, de un proceso muy interesante, como ponen al hombre y a la naturaleza en primer lugar. Eso nunca te olvides y nos va a permitir estas teorías usarlas para cuando viene Descartes, y Descartes es de la promoción de Galileo, Descartes es de la promoción de Kepler, Descartes va a presentar ya la filosofía de una manera diferente, que es lo que vamos a ver la próxima semana.